Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días en esta hermosa mañana que Dios nos da. Damos gracias por Señor, por su bendita presencia, por su grande e infinita misericordia que Él nos da todos los días. Gracias a nuestro Dios hoy estamos con vida. Gracias a Dios hoy estamos en paz. Gracias a nuestro Padre Celestial que envía sobre nosotros, queridos hermanos, una palabra de bendición sobre nosotros. Damos gracias a Dios porque en su paciencia, en su bondad, en tu fidelidad, nos da la oportunidad, queridos hermanos, de cambiar nuestra vida. Todos los días nuestro Dios nos da la oportunidad de cambiar. Todos los días Dios envía en su infinita misericordia el propósito de nuestro Dios hermano, de nuestro Señor, es que el Hijo, su Hijo cambie. Su Hijo cambie su conducta, su comportamiento. El Hijo cambie, hermano, a una manera gloriosa. Le pedimos disculpa desde ahora porque no nos deja este bendito resfriado. Pero Dios, hermano, Dios es bueno con nosotros. Y cada día tenemos que buscar realmente que Dios mande, que Dios habite en nuestras vidas. Mirando un poquito la bendita y preciosa palabra, va a ser muy incómodo evangelizar así, predicar, pero bueno, Dios es bueno. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, de grandes luchas, de grandes, ¿cómo decirle? De grandes manifestaciones, de mucha ignorancia en la vida de mucho creyente, en la vida de mucho pastor, porque el hombre queridos hermanos, ha adoptado una forma de agradar a Dios, hermanos, viviendo en eventos, pasándoselas de retiros, pasándosela en convenciones, pasándosela en manos, haciendo eventos cristianos, simplemente para recaudar fondos, hermanos, simplemente para pedir dinero, simplemente, queridos hermanos, para que ellos de una manera recauden algo. Eventos cristianos que simplemente, hermanos, se han convertido en veces en show, se han convertido, queridos hermanos, en eventos lejos de los propósitos de Dios. Cada día vemos que, hermano, los hombres, los pastores cada día más se corrompen, hermano, en cómo están guiando a un pueblo, cómo están guiando a las ovejas. El engaño hoy será muy tremendo en el engaño doctrinal, en el engaño del corazón es una verdad. Mucho cristiano va a ser engañado por no ser fiel en su corazón. Hay cristianos que no son fieles en su vida, no son fieles en su búsqueda. Piensan que lo son, pero en realidad no lo son. Piensan que ser fiel es acordarse de Dios. Piensan que ser fiel, queridos hermanos, es alguien que va a una iglesia. Pero ser fiel realmente no es ni diezmar, ni ofrendar, ni a la iglesia, ni cantar, ni danzar, ni orar, ni ayunar. Eso no es ser fiel, sino es parte de la fidelidad. De hecho, tiene que ir acompañada para que todo eso realmente repercuta en nuestra vida. Tiene que ir acompañada, queridos hermanos, de obediencia. Todo lo que no va acompañada de obediencia no se considera realmente obediencia, ni tampoco se considera fidelidad. Pronto mi Señor Jesús
se reunirá con su iglesia, hermano, en las nubes. Pronto mi Señor Jesús viene por un pueblo, queridos hermanos, por un creyente que realmente vive la vida en Cristo. Esta mañana el Señor me puso en mi corazón a hablarles. Hermano, dijo la voz que oí, me dijo: yo no habito en una iglesia, yo habito en el corazón, me dijo. Por eso es importante mandar que Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Él mandó habitar, que nosotros habitemos en Cristo. Esa palabra que, verá, hermano, esa palabra que ya no vivo yo, ¿verdad? Esta palabra muy casi no se cumple en la vida de mucha gente. Dice en el libro de Gálatas 2, versículo 20. Dice en el versículo 17 hasta el 20, dice: si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Aquí dice: soy un pecador. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso es entender que lo que hizo Cristo por nosotros, es hermoso entenderlo. Pero más hermoso entenderlo cuando se vive la experiencia de estar muertos a la carne, de estar muertos para el mundo. Qué rico es entender, hermano, que nosotros tenemos también que morir. Cristo murió por nosotros tenemos que morir por Cristo. Cristo dio su vida por nosotros tenemos que dar la vida por Cristo. Pero todavía esto no se ha llegado a entender en el corazón de mucho creyente. Por eso dice Pablo: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hoy en este tiempo, queridos hermanos, mucho creyente está volviendo a su vida pasada. La pregunta es, dirá: pues yo ya no practico lo que antes hacía, ya no cometo el pecado que antes hacía. Y es correcto. Pero acá dice algo, hermano, que no se refiere, hermano, a las cosas que hacíamos, sino a la forma de pecar. ¿Qué significa eso? Por eso dice: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Cuál era el punto de esto? El punto, hermano, es que hay diferentes tipos de pecado. Ya estaremos luego hablando de ello, los 7 niveles de pecado. Pero también hay 7 niveles de blasfemia. Blasfemia no es lo mismo que pecado. Dice aquí, queridos hermanos, que dice que las cosas, que esas mismas cosas las vuelvo a edificar, me convierte en un hombre creyente pecador, un creyente que vive pecando. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y los cristianos? Unos porque están en una iglesia llamada cristiana, otros porque están en una iglesia llamada María, catolicismo, mormón, testigos. ¿Cuál es el punto? El punto no es en qué iglesia estás. El punto es si se peca contra Dios. Lo que importa, Dios va a tomar en cuenta, hermano, es el pecado. Si buscando, dice, nos restablezca, dice, por otra parte, si al buscar en Cristo, que Cristo restablezca en la amistad de Dios, nosotros resultamos ser pecadores. ¿Esto significa que Cristo está al servicio del pecado? De ningún modo. Si yo busco restablecer mi amistad con Dios,
siendo pecador, ¿acaso dice significar esto que Cristo está al servicio del pecado? De ningún modo. Dice, si buscamos ser justificados siendo pecador, que Dios no toma en cuenta, Jesús no toma en cuenta esto. No, hermano, la transgresión, por eso nadie puede decir que no peca. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. La duda es un pecado. Dice que todo lo que se hace dudando es pecado. Así que nadie puede decir, pero es que, como dice en el libro de Gálatas, ¿verdad? Yo puedo decir, pero pastor, yo no peco, como dijo aquel hombre, ¿verdad? El problema es que él había pecado con la boca. Su pecado estaba en la boca, no estaba en la carne, estaba en la boca. Por eso hay mucha gente que se le va la lengua, hermano. Su problema es su boca, peca con la boca. Hay quienes pecan con el pensamiento, hay quienes pecan, queridos hermanos, con sus acciones, con su corazón. Son soberbios, son altivos, son arrogantes, son, queridos hermanos, orgullosos, son mentirosos, son hipócritas, son falsos. Pero mismo Gálatas nos enseña, hermano, que y manifiestas son las obras de la carne. Por eso hay 3 tipos de pecado: los pecados del espíritu, los pecados del alma y los pecados de la carne. La carne significa los del cuerpo, las acciones que se ven físicamente, como dice aquí, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Tales cosas, dice, de estas cosas acerca de las cuales os amonesto, como yo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No entrarán. Pero no solamente por esas causas, hay otras causas también en las cuales el hombre no entrará. A otros dice la Escritura, aparte que no entrarán, son dignos de muerte. Dice Romanos 1:28, cuando dice que no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Empieza a especificar las otras áreas. ¿Por qué, hermano? Porque la gente quiere ser justificada violando los mandamientos de Dios. Hoy el pecado realmente por eso dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia, menos el pecado contra Dios. Los hombres, sin darse cuenta, están pecando contra Dios. Están violando la bendita palabra. Están oponiéndose a la palabra. Tratan a Dios de mentiroso, como dicen en 1 de Juan 1. Tratan a Dios como mentiroso. Dios le dice que están pecando y ellos dicen que no. Entonces, como que si Dios mintiera, como que si Dios, hermano, les levantara injuria a las personas, como si Dios, hermano, realmente queda mal porque les digo que estaban mal en lo que estaban haciendo. Ellos dicen, no, yo no tengo pecado. Una parte en esa escritura dice que Dios no lo bendice, y como Dios no los bendice, dice, ellos se bendicen a sí mismos. Dios no les da paz, pero ellos dicen, yo me doy paz. Estamos viviendo tiempos donde el hombre hoy se ha puesto de tal manera, hermano, se le ha puesto al tú con Dios. Es incapaz de reconocer sus errores. Es incapaz de reconocer cuando está equivocado. Es incapaz de reconocer su pecado, ya sea en la carne, ya sea su pecado en la boca, ya sea su pecado en el corazón, ya sea su pecado en su mente, y aún el pecado del oído. ¿Por qué el pecado del oído? Porque la gente, Dios les está hablando, hermano, les está hablando que se arrepientan lo que están escuchando, pero enseguida ellos escuchan otra cosa. Hay personas que se ofenden de una prédica. Hay personas que se ofenden de un consejo. Hay personas que se ofenden, hermano, de una administración. Piensan que los está uno insultando. Piensan uno que un mal los está uno ofendiendo. Cuando es Dios, hermano. Por eso cuando el hombre es terco,
cuando Dios le ha hablado 1, 2, 3, entonces ya la próxima, hermano, le va a hablar fuerte. Le va a hablar fuerte. Porque la paciencia de Dios se agota cuando alguien, hermano, no quiere escuchar. ¿Acaso dice Cristo es servidor del pecado? ¿Acaso dice la versión al día? Cuando buscamos a Cristo, dice, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Cuando buscamos a Cristo, dice, hermano, que esto es interesante, la versión al día. Dice, cuando buscamos a Cristo, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiero esto decir que Cristo está al servicio del pecado? En ninguna manera. Cuando buscamos a Cristo, enseguida se hace evidente que somos nosotros pecadores. ¿Cuántos buscan a Cristo? Por eso las personas que están buscando a Cristo, que están buscando a Dios, se hace evidente en su vida que es un pecador. No lo hace justificar, no lo hace creer que es un hombre justo, no lo hace creer que es un hombre santo. Por eso el santo, ser justo, ser limpio, no es producto de que alguien lo sea simplemente porque apareció de la nada a la noche a la mañana, que lo es. Sino que la limpieza, la justicia, la santidad aparece como producto de una limpieza, como producto de un abandono de lo malo, como producto de una acción desagradable que lo deja uno de hacer. Entonces aparece la pureza, la limpieza, la consagración, la santidad. Cada día, mientras no se limpie el hombre, hermano, el creyente, no entenderá. Nadie puede ser santo sin hacer una acción de limpieza. No puede haber un lugar limpio si primero no se limpia. Eso hay que entenderlo, que no puede haber tal acción. No puede haber una persona, aunque la misma Escritura nos enseñe. El Padre dijo, sean santos, no dijo, son santos. Dice la misma Escritura que la sangre de Cristo nos santifica, no dijo, ya son santificados. No. Es por eso, dice Cristo, ministro del pecado, o está Cristo al servicio del pecador. No. Dice que no. Porque si no, dice, me vuelvo un transgresor si yo creo eso, un violador de la palabra. Me vuelvo un violador de la palabra. Me vuelvo alguien que está transgrediendo, alguien que vive constantemente oponiéndose a lo que Dios manda. Y eso es interesante, hermano. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes ignorancia doctrinal. Pero llegando a pensar, hermano, que la iglesia gloriosa, hermano, de aquella por Cristo viene, hermanos, es aquella que piensan que una iglesia nos cambia la vida. Piensan que un evento cristiano, una acción hacia las cosas de Dios, nos va a cambiar la vida. Hay quienes piensan que la oración lo cambia, en parte. Hay quienes piensan que leer la palabra lo cambia, en parte. Hay quienes piensan que ir a la iglesia a servir a Dios lo transforma, lo cambia, en parte. Hay quienes piensan, hermano, que diezmar y ofrendar y ayunar y participar lo cambia. No, hermano. Aún la misma Escritura nos dice que aún, por así, muchas iglesias bautizan a las personas y les hacen creer, hermano, que para bautizarse tienen que recibir mucha enseñanza, hermano, que los hacen creer que ya son limpios.
Pero la misma escritura nos enseña en primera de Pedro 3, versículo 21, el bautizo que corresponde a esto no salva. Sí nos salva. Dice, no quitando, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto dice, no salva, pero no quita las inmundicias de la carne. No nos hace limpio en una acción de un bautismo. No nos hace limpio que Dios nos use para predicar. No nos hace limpio si una persona, o sea, nos hace limpio si Dios nos usa en una gracia, en un don, un ministerio. No nos hace limpio. ¿Se acuerda usted de aquellos hombres a que el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad? Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, profetizamos, hicimos muchas cosas para ti. Eso no los hizo limpio. ¿Qué es lo que realmente nos hace limpio? Dejar de transgredir, de violar la ley, las cosas de Dios, hermano. Dejar de no hacer caso a lo que Dios nos manda. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes luchas doctrinales, porque el hombre llega a pensar que una iglesia gloriosa es donde se danza mucho, se canta mucho, donde mucho pandero, donde hay muchos eventos cristianos. Esa es una iglesia gloriosa donde todos corren, brincan, saltan, aplauden. Y dicen, la gloria de Dios descendió. Miren cómo está la iglesia gloriosa. Y la iglesia gloriosa es aquel que sale a las calles a marchar, a orar por la paz de la ciudad, a marchar contra todos aquellos religiones, hermanos, que están matando cristianos. Piensan que con una marcha lo van a solucionar. Cuando las mismas escrituras, hermano, de que no habrá nada que detenga la persecución. No habrá nada, hermano, que detenga la profecía. No habrá nada, no va a haber marcha, no va a haber oración, no va a haber ayuno, no va a haber nada que lo detenga. ¿Sabe por qué? Porque el hombre quiere vivir en paz, el cristiano quiere vivir en paz. Lo que está evitando, que hermano, es ir a la cruz. Quieren evitar ir a la cruz. Pero eso no es... Nosotros tenemos que ir a la cruz. Nosotros tenemos que morir dando testimonio. No habrá nada, poder humano, hermano, que pueda detener la obra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Judas? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Usados por Satanás, intentaron evitar que mi Señor Jesús vaya a la cruz. ¿Por qué no lo lograron? Porque mi Señor tenía que ir a la cruz. Por eso, queridos hermanos, hoy mucho creyente no ha entendido, hermano, que ya no vive para él, sino vive para Cristo. Ya no vive para pecar. No vive, hermano, para violar las leyes de Dios. No vive, queridos hermanos, porque dice buscando ser justificados. Si buscando ser justificados soy salvo aunque yo sea pecador. Muchos tienen esta mentalidad. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Mire, hermano, hay tantas cosas. Si hagamos una pregunta, ¿nosotros de qué grupo somos? Dirán, todos somos de Cristo. Sí, pero la Escritura establece 3 tipos de hombres, hermano, de creyentes: el justo, el impío y el pecador. Los 3 no son iguales. Aunque creen en Dios los tres no son iguales. Hay 3 tipos de grupos: los dentro de Cristo, los llamados, los escogidos y los fieles. Pregúntate, ¿de cuáles eres tú? Los fieles no son aquellos que van a la iglesia. Los fieles son aquellos que viven en la presencia. Esos son los fieles, los que ministran en la presencia.
Hermano, hay gente que se molesta si le decimos, apártate, lo que estás haciendo está mal. Es un servidor, es una servidora, alguien a que Dios usa, pero se quiere involucrar en relaciones equivocadas. Dejaron de fluir, y todavía uno le dice, estás haciendo las cosas mal. No es así. Dios no quiere eso para ti. ¿Por qué? Pero ¿cómo quieren que sean tratados, hermanos? ¿Cómo te gustaría que sea tratado? ¿Como un fiel? ¿Como un escogido? ¿Como un llamado a la gente del montón? ¿Quiere ser usted gente del montón? De los muchos llamados son de las muchedumbres, aquellos hermanos que viven una vida en desorden, siendo tú un servidor de Dios, una servidora de Dios. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que sirven en el lugar santo, los que tienen un propósito, hermano, de bendecir a la iglesia, o sea, en una iglesia, en un templo. ¿Quiénes son los fieles, los responsables, hermanos, de ser usados por el Espíritu Santo, los que el Señor toma para edificar, para exhortar, para consolar a aquellos que tienen, hermano, que hablan directamente con el Señor, los que están dentro? ¿Por qué mucha gente se molesta, hermano, que cuando sale de la iglesia ahora se comporta como la gente cualquiera común? No se olvida, hermano, de que es un siervo, es una sierva. Es un bendito pueblo de Dios. Se olvida que es un real sacerdocio. Se olvida, hermano, que es un sacerdote. Se olvida que es un rey. Se olvida, hermano, que es una sierva. Que se olvida que es un siervo. Y no estoy hablando de los pecados de la carne. Estoy hablando del pecado de aquel que se olvida quién es. Aquel que piensa que una cosa soy en la iglesia y otra cosa soy afuera. Por eso digo el Señor, ¿acaso yo soy ministro del pecado? ¿Acaso yo estoy a favor del pecado? ¿Acaso yo estoy a favor de eso? Dijo, no. ¿Acaso dice, busco ser justificado cuando estoy haciendo las cosas mal? Y la gente dice, pues, ¿yo por qué estoy haciendo las cosas mal? Yo estoy bien. No estoy cometiendo lo que dicen Gálatas. No estoy cometiendo pecados de la carne. Pero la misma Escritura dice algo, hermano. La misma Escritura nos enseña algo poderoso en este caminar. Dice la misma palabra, hermano, que en este pasaje, que mi Señor, queridos hermanos, Él viene por una iglesia gloriosa. En el libro de Efesios 5, versículo 21, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Él ama a su iglesia. Él ama al creyente. Él te ama a ti, me ama a mí. Pero Cristo viene, dice, por una iglesia gloriosa. La iglesia que se va ahí en el arrebatamiento es una iglesia gloriosa. Una iglesia sin arrugas, sin mancha, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que no esté sucia, que no esté contaminada. Sino que acá dice, hermano, que esta iglesia gloriosa, ¿quiénes son la iglesia gloriosa? ¿Quién es la iglesia gloriosa? No es una denominación, no es un grupo. La iglesia gloriosa habita en todo el mundo, esos son los fieles. Por eso Dios, hermano, Dios se va a llevar primeramente a los fieles, se va a llevar. Se va a llevar y va a dejar al juicio a la gente infiel. Por eso procura, hermano, procura ser un creyente fiel. Por eso dicen en el libro de Lucas 12, versículo 46,
Él nos habla, queridos hermanos, de la gente infiel. Mas aquel siervo dice en el versículo 12:44, dice, 43, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, muchos azotes. No se preparó. Piensa que si muere, no se da cuenta, hermano, que la gente, los justos y los injustos van a resucitar en el día del Señor. Dirán, pues yo ya voy a morir, no voy a ver que venga Cristo, no voy a ver los juicios, no voy a ver ni voy a pasar. Pero la misma Escritura dice que van a resucitar. Todos van a resucitar. Así que, hermano, que eso hay que entenderlo. Pero dice que los hermano que van a estar los hombres dice, teniendo esperanza, Mateo 24 versículo 15, teniendo esperanza en Dios, el cual también abriga de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos como de injustos. Va a haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos 24, versículo 15. Dirán, pues no, cuando yo muera, puedo pecar, puedo vivir transgrediendo la palabra, puedo oponerme a Dios. Pero la pregunta es, hermano, ¿cómo quieres ser tratado? ¿Como las multitudes que buscan a Dios cuando les conviene, cuando les dan? Como un santo, o sea, como un gente que le sirve a Dios como un servidor, o como un creyente fiel que anda y practica la verdad. ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Cómo quieres que Dios te llame? Mucha gente no ha entendido, ¿por qué razón? ¿Sobre quién viene el Cristo? Por su iglesia. No lo ha entendido. Por eso dice que a los infieles los castigará duramente y los pondrá con infiel a aquellos que no se prepararon para su venida. Hermano, ¿te estás preparando para la venida del Señor? La pregunta es, ¿cómo te estás preparando? ¿En eventos? ¿En manifestaciones de falsas fidelidades a Dios? Por eso mi Señor dice aquí que Él viene por una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Tito dice que esta iglesia gloriosa es la que espera su venida. Segundo de Tito 2, versículo 13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia gloriosa? Aquella que espera ver la gloria de Dios. Una iglesia gloriosa es aquella que espera ver, que le gusta estar dentro de la gloria de Dios. Le gusta verlo. La iglesia o creyente, hermano, que lleva una vida gloriosa, se manifiesta esperando que Él venga por él. Por eso es importante decirle, Señor, estoy esperando tu venida, estoy esperando tu regreso. Aquí estaré, Señor, esperándote. ¿Cuántos están esperando al Señor? La pregunta es,
¿De qué manera? ¿De qué forma lo está esperando? Porque Él dice que viene por una iglesia gloriosa. Aquellos hermanos que viven viviendo esperando la gloria, esperando ver la gloria del Señor. Cuando vi el Señor, cuando usted ve la vida de hermano cuando sube mi Señor a los discípulos, por eso dice orar y velar, porque nadie sabe la hora y el día. La Escritura dice que nosotros, la iglesia gloriosa, sí sabe, las mujeres, las vírgenes, ellos sabían el día. Por eso el Espíritu nos muestra el día. El Espíritu nos dice, prepárense. Cuando nosotros sientamos esa necesidad de prepararnos, la limpieza y apartarnos y de hacer las cosas agradables a Dios, es el Espíritu, la voz del Espíritu que nos dice, el amado viene ya, el esposo viene ya. Eso vive en una conexión profunda con el Espíritu. Mucha gente está esperando, hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero como segunda venida, pero no como arrebatamiento. Por eso los acontecimientos, nosotros no estamos esperando la segunda venida, nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Y el arrebatamiento dice que nos reuniremos con Él en las nubes. Él no va a bajar a la tierra, sino nos vamos a reunir con Él en las nubes. En su segunda venida Él va a poner los pies en el monte de los olivos en la tierra, hermano, pero en su segunda venida, cuando venga por Israel, venga a quedarse por Israel. Pero la iglesia, hermano, la iglesia hoy se va a reunir con Jesús en las nubes. Eso de la Escritura dice, hermano, que nos reuniremos con Él. Nos reuniremos con Él en las nubes. Qué rico, hermano, que nosotros entendamos dice la preciosa palabra, ¿verdad? Dice que, hermanos, todos con ellos, dice Tesalonicense, 1 Tesalonicense 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No en la tierra, sino en el aire. Por eso dice, hermano, que nos vamos a reunir con Él en las nubes, pero no en la tierra. Pero esta es la iglesia gloriosa, dice que espera su venida. ¿Cuánto creyente está esperando su venida? ¿Cuánto creyente está esperando la reunión con Él en las nubes, no en la tierra? Porque el que se quedó en la tierra, hermano, va a pasar la gran tribulación. Pero ellos esperan que Dios se manifieste. Ellos esperan que Cristo se manifieste en su vida. Por eso en esta mañana pídele al Señor que se manifieste en tu vida. Se manifieste en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, se manifieste. ¿Cómo, hermano? Por eso el Señor dijo, serás salvo tú y toda tu casa, como lo hizo con Noé y su familia. Pero cuando vemos, hermano, que dice que en Lucas 9:28 aconteció que después de 8 días, después de esas palabras, que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, su apariencia se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, el cual era Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Ellos subían a orar, pero por buscar la gloria de Dios. Cuando vieron esas glorias, aquí hay algo interesante. Vieron cómo el rostro y las vestiduras y sus vestidos empezaban a blanquearse. A blanquearse. ¿Qué es la gloria? ¿Cuál es la gloria de Dios? Cuando vean, hermano, que su vida empieza a blanquear, que su rostro, que sus vestiduras de salvación empiezan a blanquear.
Por eso mucha gente ora, pero no ve una transformación en su rostro, en su carácter, en su forma de ser. Sigue siendo el mismo, la misma. Hay gente que no comprende cuál es lo relevante en el camino del Señor. Por eso no están entendiendo. Hay gente que no entiende, hermano, que su vida espiritual tiene que ser más evidente. Algo diferente. Hay gente que no marca una vida de diferencia cuando ora, cuando lee, cuando entiende, cuando realmente busca al Señor en la intimidad. Jesús vino, hermano, por una iglesia gloriosa, hermano, que sepa ser diferente a los demás. No diferente, hermano, como dijo aquel que se creía justo, gracias Señor, porque no soy como los demás. No, sino una iglesia, hermano, que marque realmente un carácter, un cambio profundo, un comportamiento, un trato hacia los demás diferente. Dice que vio, lo primero que le impresionó a Pedro, hermano, dice que su apariencia de su rostro y su vestido blanco y resplandecientes. Vio cómo la vida de un hombre se transformaba. ¿Cuál es la iglesia gloriosa? La que transforma el rostro y transforma sus vestiduras en luz. ¿Por qué estaban tan luz? ¿Por qué esa luz en el rostro del Señor? ¿Por qué la luz en sus vestiduras? La luz, hermano, o porque dice que, si usted observa, dice que sus vestidos eran blancos. Blancos. Representa que estaban sin mancha. Estaban sin manchas. Estaban sin manchas. ¿Por qué su rostro? ¿Por qué su rostro, hermano, brillaba? ¿Por qué su rostro brillaba? Porque el rostro, pues vemos que, hermano, representa su carne, su cuerpo, porque estaba sin pecado. Estaba sin pecado. ¿Por qué su cuerpo brillaba? Porque estaba sin pecado. ¿Por qué sus vestiduras blancas? Porque estaban sin mancha, hermano, no estaba contaminado. Por eso dice que esta palabra gloriosa significa, viene de la palabra endoxos. Esta palabra endoxos significa, queridos hermanos, libre de pecado. Eso significa libre de pecado. Jesús viene por una iglesia gloriosa. ¿Cuál es la iglesia gloriosa? Libre de pecado, porque Cristo no es ministro. Cristo no es ministro del pecado. No, Cristo no es ministro de aquellos que viven violando la bendita palabra. La palabra gloriosa también viene de otra palabra que significa una iglesia adornada, pura, espléndida, como una esposa. También significa, gloriosa también significa relación de reposo, también significa exhortación. Mira qué tremendo esto, porque también significa el interior. El interior significa también prendas de vestir. Prendas de vestir. Porque en Lucas 9:28 aparece, hermano, que sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Porque la gloriosa, o sea, cuando alguien, hermano, manifiesta la gloria de Dios, hermano, sus prendas de vestir, sus acciones, sus prendas de vestir representan sus acciones. El rostro, su parte interna.
sus acciones y sus partes internas se hicieron evidentes, su interior se hizo evidente y lo manifestó. Hermano, por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, se empieza a manifestar por medio de la boca, de los ojos, de los oídos, por la mente. Se empieza a manifestar alguien que vive libre de pecado. ¿Por qué la gente entonces no habla de pecado, hermano? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Obediencia es hablar de lo que está mal. Hablar del pecado. Hablar de rebelión, hablar de maldad, hablar de lo que no es correcto delante de Dios. ¿Cuántos quieren ser obedientes? ¿Por qué no se atreven a decir esto no es correcto? ¿Y por qué la gente se molesta? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de rebeldía? ¿Por qué no hablamos de insujeción? ¿Por qué las mujeres hoy no hablan que no deben de sujetarse a sus esposos? ¿Sabía usted, hermano? Por eso dice que aquí habla que la iglesia gloriosa es aquella de que es el que es del interno de corazón. De eso se refiere, que una iglesia gloriosa es aquella, hermano, a quien Dios mira el interno de su corazón. Por eso en primera de Pedro 3 versículo 1 dice: asimismo, mujeres, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno de corazón, en incorruptible ornato de espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Aquí está hablando, hermano. Habla del hombre y de la mujer. Aquí está hablando de la mujer, del interno del corazón. Por eso la palabra gloriosa significa el de corazón interno. Cristo viene por una iglesia, por un creyente de un corazón interno a quien Dios, la mujer, hermano, ¿es pecado faltarle respeto al esposo? ¿Es pecado ser una persona insujeta? Dice, hermano, que ellas esperaban en Dios, estas mujeres esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Qué mujer hoy está esperando a Cristo, hermano, sujetas a sus maridos? Y yo me gustaría escuchar, hermano, porque todavía no lo escucho. Al menos aquí no. Pero hay mujeres que ni tan siquiera al menos son cristianas y que tienen un fuerte debate contra las feministas. Están desenmascarando a muchas mujeres feministas. Están llevando la batalla, hermano, diciendo esto no es así. Ustedes quieren ser, hay mujeres que no son machistas, sino que se han puesto del lado correcto. Por eso para desenmascarar a una mujer se necesita otra mujer. Porque hay mujeres. Usted sabe que un tiempo Saraí era una mujer insujeta. Pero esta Saraí enseñó, hermano, a las demás mujeres. Si dice, si en verdad son hijas de hijas de Saraí. Hermano, ¿cuántas hijas de Saraí tenemos hoy? O es que va a decir, es que yo soy hija de Dios. Sí, pero aquí dice algo que las mujeres tenían que ser hijas de Saraí. Si en verdad esperaban, dice, si en verdad esperan. Vea, luego dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, no
como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacen bien sin tener ninguna amenaza. ¿Cuántas son hijas de Sarai? De Sara. ¿Qué enseñó Sara a las mujeres? Enseñó a obedecer a su esposo, llamándole Señor, mi Señor. ¿Cuántas mujeres esperan a Jesucristo sirviéndole a su esposo, atendiendo a sus esposos, tratándolo con respeto? Porque hoy las cristianas no predican eso, porque las mujeres hoy cristianas no predican eso, porque ¿qué se preocupan más por lo externo, por su belleza, hermano, que por el interno del corazón? ¿No se han dado cuenta que Dios, hermanos, no mira lo externo, sino que Dios mira el interno de corazón? Porque la iglesia gloriosa es aquella que, hermano, limpia su vida, hermano, en un corazón interno, aquellos que entienden que Dios, hermano, se preocupa mucho por mirar a un corazón interno. Cuando usted ve en 1 de Samuel 16, versículo 7, Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuántos hombres no han sido desechados? ¿Cuántos hombres, queridos hermanos, aunque se ven llenos de dinero, gloriosos, poderosos, machos, hermanos, no son tomados en cuenta? No saben cuánta sabiduría tengan, no importa cuánto tengan, no importa qué lo que sea, no importa qué título tengan, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no importa si es un gobernador, un presidente, no importa quién sea. Sí, Dios no mira lo que hace, sino Dios mira, hermano, el corazón, hermano, que vive buscando la limpieza de su vida. Cristo viene por una iglesia, hermano, que vive limpiando sus vidas, vive apartándose de lo que Dios no le agrada. Vemos que Dios mira un corazón que se limpia, que no vive de las apariencias, que cuida sus acciones, los vestidos representan sus acciones justas, que hace lo correcto. El rostro representa, hermano, la vida interna del corazón del creyente, que se hicieron evidentes. No importa que tanto lean, no importa que tanto oren, no importa, pues vayan a servir a la iglesia, no importa que tanto sirvan. Si el creyente, queridos hermanos, no se limpia su vida de lo que a Dios no le agrada, a la mujer lo manda, hermano, a que enseñe obediencia, que hable de él, y al hombre lo hace, hermano, que realmente sea sincero delante del Señor, que se limpie también como un buen esposo. A los hijos. Por eso mi Señor Jesús viene en el arrebatamiento, hermano. Mi Señor viene por una iglesia, por un creyente que se preocupe, que se preocupa por tener un corazón limpio. Porque Él no es ministro ni será ministro de pecado. Aquellos que piensan que es como Dios me ama, yo ya recibí a Cristo, soy salvo. No importa cuánto peque, no importa cuánto me aleje, soy salvo, siempre salvo. Esa es la doctrina del diablo. Porque para predicar salvación se necesita predicar infierno. No tiene sentido el mensaje de salvación si no se predica infierno. No tiene sentido predicar de Jesús si no se predica también que hay gente, hermano, que va a terminar en manos del diablo. Salmo 24 te dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El de limpio de manos y de corazón puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado en vano. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, salvación. Tal es la generación de los que le buscan, los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Tal es la generación que buscan a Dios, la generación que busca a Cristo. La generación es la generación del que limpia sus manos y de corazón puro. Aquellos que buscan habitar en el monte santo, aquellos que buscan subir al lugar santísimo. Cristo viene por una iglesia gloriosa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarle hoy a esta generación? Que Él no habita en templos.
No importa si vamos, hermano, bien vestiditos, no importa. Dios no mira si llevas tu Biblia bajo el brazo. Dios no mira si vas todos los días a la iglesia. Dios mira si te limpias. Dios mira que tus acciones sean justas. Dios mira, hermano, que realmente estás hablando la verdad. Las cosas como son. ¿Por qué hay cristianos hoy que no dicen la verdad? Porque hay jóvenes que no hablan, decir, la Biblia me enseña que yo tengo que obedecer a mis padres, tengo que respetar a mis padres. ¿Por qué no lo enseñan? Cuando estoy hablando de joven, no estoy hablando de niños, estoy hablando de gente más de 20 años, 18 años, hermano, para arriba, y no son respetuosos con sus padres, no saben decir respeto, no saben decir sujeción. Porque todavía mucha gente del altar no dice, hay que hacerle servir a Dios como debe de ser, buscar a Dios como debe de ser. Porque todavía hay mucha rebelión. ¿Usted cree que Cristo viene por una iglesia insujeta, hermano? Que lo primero que no ama es la verdad. Por eso siempre viven, hermano. Por eso el Señor le dijo en el libro de Hechos 7:47, mas Salomón edificó casa, si bien al Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿En dónde Dios mandó habitar? ¿En una iglesia? ¿O en el corazón que se limpia? Porque mucha gente está metida en iglesias día y noche, hace todo, hermano, pero sin limpieza, sin hablar la verdad, sin hablar las cosas correctas. No se va a ir. Porque Jesús viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin pecado, una iglesia, hermano, que se preocupa de cuidar de que no esté violando los mandamientos de Dios. No cuida que no falte a la iglesia, no cuida que ore, eso es parte, hermano, sino que cuida que su corazón esté limpio para el Señor. Un corazón que cuida de que Cristo realmente habite en su corazón, habite en su vida. ¿Cómo sabemos que habita? Porque sus acciones son justas, porque todo lo que mira, habla y oye son justas. No tergiversa la información, no cambia la información. No hablan correctamente conforme a lo escrito está. No se comporta, tienen otra conducta, hermano, cuando están apartados con amistades, con familiares, con amigos. El hombre está tan confiado, queridos hermanos, en su vida, que cree que la iglesia gloriosa es aquel que canta, que danza, que hace trenecitos. Eso no es la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es aquel que escucha la voz de Dios y se arrepiente, porque sabe que Jesús no es ministro de pecado. Él no ministra cuando el corazón no se arrepiente, cuando el corazón no habla la verdad. Cuando el creyente, queridos hermanos, piensa que ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, cantar, danzar, servir a Dios, orar, leer, es lo que Dios demandaba. No, lo que Dios demanda es limpieza para que Él habite. Por eso Cristo no habita en una iglesia. Cristo habita en el corazón. Pero cuando hablamos que cuando Él habita en el corazón es porque hay acciones justas. Sus obras van de acuerdo al mandamiento de Dios. Y su forma de ser, su carácter, su transformación cada día es más evidente. Y mandó. ¿Por qué Dios demanda arrepentimiento? Porque el arrepentimiento nos limpia.
El arrepentimiento nos hace ver nuestra condición de hombre y dejamos de hacerlo. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. ¿Por qué tenemos que pedir perdón? ¿Por qué pedimos que decirle, Señor, perdóname, estoy haciendo las cosas mal? En Eclesiastés 5 lo dice, y cuando vayas a la casa de Dios, procura más ir a oír que ofrecer sacrificios de los necios. Esa palabra oír, otra versión dice, cuando vayas a la casa de Dios, procura más ir a obedecer que ya ofrecer sacrificios de los necios, porque Dios no se agrada. Dice, harás que este Dios se enoje a causa de tus palabras. Dios se enoja, hermano, cuando hay un creyente, una iglesia, donde lo que menos les importa es arrepentirse, limpiar su corazón, limpiar su vida. Donde, hermano, donde las acciones son incorrectas, hermanos, el trato a los demás es incorrecto, no tienen freno en la lengua, no tienen freno en el corazón, enseñan desobediencia, enseñan rebeldía, enseñan, queridos hermanos, el apartarse del Señor. Qué hermoso es que las mujeres enseñen a las más jóvenes a respetar, amar a sus esposos, cuidadosas de sus hogares, que no sean chismosas, que no sean murmuradoras, y que los varones enseñen a servir a Dios, hermano, enseñen a buscar a Dios en el temor al Señor, porque esta es la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, hermano, es aquella que busca estar limpio, haciendo lo correcto, hablando la verdad, andando en la verdad, porque dice la Escritura, porque este tipo de iglesia, este tipo de creyente glorioso, dice que el Espíritu de Dios reposa sobre su vida. Aquellas mujeres en los días de Sara, ¿qué cuidaban? Su vida exterior, su ropa. Por eso aquellos que predican contra la ropa, el vestido, el maquillaje, están equivocados. La ropa no hace santa a las personas. Es Cristo. Y para esto apareció Cristo, dice en Juan, primera de Juan 5, versículo 3. Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Es en Juan, primera de Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Queridos hermanos, Cristo viene por una iglesia gloriosa, un creyente que sus acciones son justas, su forma de hablar, de ver y entender las cosas son maduras, una iglesia que se preocupa mucho por la limpieza de su corazón, una iglesia que se preocupa mucho por su vida interna, no por lo externo. Eso es rico. Preocúpate mucho por tu vida interna, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No importa qué tanta actividad hagamos. Dios visita las iglesias, pero Él no quiere visitar a las iglesias. Dios está con su pueblo, pero Él no está en el corazón del pueblo. Él quiere estar en tu corazón. Y si tú te preocupas porque Él esté en tu corazón, las cosas, los frutos que produce cuando Él está, es un creyente que va a ser arrebatado. Un creyente que se va a reunir, esa iglesia gloriosa, esa iglesia limpia, esa sin arrugas, sin manchas, es la que se va a ir con el Señor. El que procura que su corazón esté libre de conciencia, el que se procura que su corazón esté libre de pecado, el libre hermano de todo aquello que lo acusa. Esta iglesia, este creyente es aquel que se está preparando para recibir a Jesucristo en las nubes. Que tu cargo de conciencia, que tu corazón esté seguro que lo que estás haciendo es correcto para el Señor. Eso es la iglesia gloriosa, una iglesia libre de pecado, libre de conciencia, una iglesia, hermano, que se adorna internamente como una esposa. Porque no solamente era una esposa, sino que hablaba como esposa. Hablaba como esposa. Por eso, como iglesia de Cristo,
habla como una esposa con relación a su marido. Por eso las ancianas tenían que enseñar de cómo ellas eran con sus maridos. La iglesia tiene que enseñar cómo es con su marido Jesucristo. El esposo tiene que enseñar cómo es con su esposa, cómo es con su esposa, cómo es con el esposo. Los hijos tienen que enseñar cómo son con sus padres. Oh, hermano, qué precioso está esto. Dios mandó habitar en Cristo Jesús y no en una iglesia, hermano. No en una iglesia, sino en nuestros corazones. Que Dios te guarde en esta hermosa mañana y que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Procuremos, queridos hermanos, que Cristo habite en nuestro corazón y no en una iglesia, no en cuatro paredes, no en una Biblia, no en nuestra boca, sino en nuestros corazones. Nos estamos preparando para recibir a Jesús en las nubes. Pronto sucederá. Y no vaya a pensar que solamente los justos van a resucitar. Todos van a resucitar. Entonces tendremos que dar cuenta. Y yo no quiero estar en el lado de los infieles. Yo quiero estar en el lado de los fieles. ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Como gente del montón? ¿Como un siervo o como un fiel? ¿Cómo quiere, hermano? ¿Cómo quiere que Dios te aparte a ti, sabiendo de que tú eres su especial tesoro, sabiendo que tú eres especial para Dios? Dios va a pelear. En veces cuando tú le dices, Señor, guárdame, Él va a pelear por ti, hermano. Y en veces nos molestamos porque si nos apartó del pecado y de lo que no era agradable, todavía nos molestamos con aquellos que lo hicieron sabiendo que Dios, hermano, fue el que a causa de tus palabras te apartaron de ello. Por eso cuida tus palabras. Porque si algo decían los demonios no les gusta que los saquen de lo que están haciendo. Pero cuando alguien está mal, uno le dice, Señor, sácame de lo mal que estoy haciendo. Por eso pídele al Señor en esta mañana. Dice, Señor, sácame de lo mal que pienso, sácame de lo mal que hay en mi corazón, sácame de lo mal que peco, sácame del pecado, sácame del pecado. Eso es lo correcto. Y Dios va a accionar, hermano. Pero si tú le dices, Señor, me molesta porque me sacaste del pecado, de lo que estaba mal, oh, hermano, Dios puede entregarnos a una vida de destrucción, de ruina. Pero como te ama, no te va a dejar, hermano. Él va a luchar porque tú seas santo. Él va a luchar porque tú te vayas con Él. Tenemos esa preciosa de que cuando Él nos toma de su mano, no hay nadie que los arrebate. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Por eso somos grandes privilegiados de tener un Dios que pelea por nosotros, aunque no nos guste. Aunque no nos guste cuando pelea por nosotros y nos arrebata de lo que está mal. Hermano, somos incapaces de decirle, Señor, gracias porque me apartaste de lo malo, del pecado. Somos incapaces de decirle de esta acción que estoy mal. Pero Dios es bueno. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta hermosa mañana. Que Dios te aparte del pecado, que Dios te aparte y que mantengas un corazón en una conciencia buena para nuestro Dios. Espera a Jesucristo que pronto viene. Prepáralo, hermano, con un corazón interno, no una vida externa. Arrepiéntate, vuelve al Señor, deja el pecado, deja la desobediencia y ven a Cristo, hermano, que te está esperando. Muchas gracias y Dios me los guarde y los bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, hermano, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Hoy es miércoles, tenemos oración en este lugar, aquí en Cerrito. Visítenos juntos para darle la gloria y la honra, sobre todo darle gracias a Dios y que Dios vaya limpiando nuestro corazón de lo que a Él no le agrada. Visítenos a partir de las 6 de la tarde. Saludos a todos y bendiciones, hermanos.